saludamos ya al analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué consecuencias para la seguridad tiene la acogida de los refugiados procedentes de países con culturas y religiones muy distintas a las nuestras, a los países occidentales? Primero, habría que dejar claro que la teoría dice que el refugiado, no el inmigrante, sino el refugiado, es temporal. Se refugia y en cuanto termine la razón del refugio volvería a su país. Hablemos de la práctica. La práctica, especialmente de refugiados en países ricos, es que el refugiado se queda. Luego, hablando de los problemas de seguridad de refugiados permanentes y de inmigrantes, que muchas veces van de la mano y muchas veces es difícil ver la diferencia en la realidad. Cuando son pocas cantidades, cuando son a cuentagotas, cuando son pequeños colectivos, pequeños grupos, incluso individuos aislados, es fácilmente integrable. Ha ocurrido a lo largo de la historia en muchas ocasiones, incluida en España, en época reciente. Cuando vienen en masa, no es integrable. Es como cuando intentamos echar azúcar al café, nos pasamos, la primera parte del azúcar se va a disolver y la segunda se va a quedar abajo como un pozo, porque ya hemos llegado al límite de lo soluble, en este caso de lo integrable hablamos. Y ese exceso, esos inmigrantes que no se van a integrar, al final con esas diferencias que hay y ese volumen grande de inmigrantes que no se integran por cuestión de la masa, con esa diferencia cultural y religiosa va a producir choques de seguridad, choques violentos, que en ocasiones extremas da lugar a matanzas e incluso a guerras civiles. Pero en el caso de los musulmanes es más grave todavía. ¿Por qué? Porque la integración es mucho más difícil, las diferencias son mucho más notables que cuando vienen personas de Hispanoamérica, del resto de Europa, etc. Con lo cual esta integración es mucho más difícil, especialmente teniendo en cuenta la gran cantidad de radicales. Cuando hablo de radicales no hablo de yihadistas. El radical islamista es una persona que ocupa los colectivos islamistas en general. El objetivo, una vez que llegan al lugar de acogida, termina siendo, aunque no sea inicialmente, termina siendo cambiar la sociedad en la que viven para que se aplique la Sharia, ¿vale? Ese es el objetivo. Y al final lo vemos, empiezan con los colegios, empiezan con los barrios, terminan con las ciudades y acaban intentándolo con los países enteros. Y luego, de ese gran colectivo de refugiados y de migrantes que son radicales islamistas, llegan unos pocos que llegan a ser los yihadistas, los terroristas. Claro, es que hemos visto que algunos de esos refugiados participaban en atentados terroristas, como es el de la Sala Bataclan, que mataban a 137 personas. ¿Es posible para la policía identificar y localizar a todas estas personas? Antes yo puntualizaría que más que algunos son muchos, es decir, en muchísimos atentados se está produciendo que uno o varios de los implicados ha venido en las oleadas de refugiados o también en oleadas de inmigrantes. Pero bueno, si era posible, era imposible. Era imposible cuando hay masas de refugiados, como hemos visto, estamos hartos de ver por televisión estas masas de refugiados, es imposible hacer un control efectivo. Primero, por la masa en sí. ¿Vale? Segundo, porque el control efectivo lo haces con información. La información sobre esos individuos que nunca han pisado Europa tiene que venir de los países de origen, que están en guerra, están con gobiernos no amigos, hay faltas de archivo realmente, de un seguimiento adecuado, por lo tanto no vas a tener capacidad real de poder obtener la información que quieres de esas personas y menos aún en el tiempo, ¿no? Y luego, como he dicho antes, ¿qué es lo que intentamos detectar? ¿Solamente a los yihadistas o a los radicales islamistas? Que si los unos son unas docenas, los otros pueden ser miles, miles y miles. Porque al final los que violan a las jóvenes en Alemania en fin de año, los que pegan palizas a los cristianos en los centros de refugiados, etcétera, etcétera, los que toman los barrios, los que toman las esquinas, los que impiden pasar a las chicas con minifaldos, hombres descubiertos en las ciudades, esos son radicales islamistas y eso al final es incontrolable. De hecho, muchos de los que atentan, unos son los que atentan, que vienen escondidos entre los refugiados para atentar con ese objetivo, y otros eran refugiados que su idea no era atentar, era buscarse la vida. Cuando llegan aquí, con ese radicalismo islámico que tienen, llegan a esta sociedad y acaban atentando. Luego, no se ha podido, era imposible desde el momento que aceptamos que esa masa entre en Europa. ¿Y qué cambios geoestratégicos ha supuesto la crisis de refugiados en Europa? Muy rápidamente, señor Navarro. Bueno, podríamos hablar varios, yo citaría dos principales. Uno es el chantaje de Turquía a Europa.
te envío menos refugiados a cambio de dinero, ¿no? Lo hemos visto, ahora mismo está en segunda prioridad para Turquía, tiene sus propios problemas con los kurdos y en Siria, pero bueno, ese es un problema. Y el otro, y más importante, sería la ruptura absoluta entre el este y el oeste de Europa. El este de Europa, que siempre ha sido, que nos demuestra siempre la ruptura con el oeste de Europa por sus políticas pro vida y su sentimiento de defensa de la familia, pero sobre todo el caballo de batalla actual es por los refugiados. Nos ha producido esa ruptura brutal entre los que intentan no suicidarse, que es el este de Europa, y los que intentan un suicidio comunista, que es el oeste de Europa, donde desgraciadamente hoy nos encontramos nosotros. Pues señor Bruno Navarro, nos tenemos que despedir ya, nos quedamos sin tiempo, lo siento muchísimo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado a nosotros como siempre en este martes. Un placer. Así que nos despedimos ya, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Hasta mañana.